Momento de nuestra entrevista del día. Ya recibimos a través de una conexión vía Zoom a Liz Kramer, presidenta ejecutiva de la ASOBAN. Liz, ¿cómo está? Gracias por el tiempo para Canal Pro. Muchas gracias, como siempre, un gusto poder hablar con ustedes y a través de ustedes llegar a ese distinguido público, aquí a las órdenes. ¿Cómo empezaron el año en el sector bancario, Liz? ¿Qué deparó este enero y bueno, y qué va de febrero de este año, que ya estamos en el segundo mes? Bueno, en realidad, en general, todos los datos indican que vamos a tener un 2025, pero lo decimos eso con mucha cautela, sobre todo por el tema climático. Y si vamos por el 2024, digamos, en cómo cerramos un buen año. Tanto en crédito como, digamos, o sea, tanto en cuanto al crédito como en el ahorro. En crédito se creció casi un 21%, en los depósitos se expandieron un 12,5%, o sea, figuras importantes de doble dígito. El crédito inclusive duplicó lo que fue el año anterior, que estaba solo en 11,3%. Entonces fue un buen año en colocaciones de créditos y en depósitos de la gente, o sea, la confianza de la gente en el sistema bancario. Ahora bien, mismo así se tuvo, digamos, a pesar de una disminución digamos, en la brecha que existe en esto, lo que se llama el spread en el sistema bancario, una disminución que ha habido, mismo así los bancos han sido sumamente eficientes y se logró un incremento interesante también de 21% en lo que serían utilidades acumuladas de todo el sistema. Una cifra importante que fortalece y que reafirma la solidez del sistema, inclusive que fue puesto ante unas pruebas de shock por parte del Banco Central y salió con resultado positivo en todos los indicadores. Y así terminamos el año y empezamos este año con un enero dentro de lo esperado. Ahora muy cautelosos y muy pendientes de lo del clima. En febrero, si bien ya está terminado, obviamente todavía las cifras son por lo general analizadas mes cerrado, estamos todavía analizando parte de enero, pero sí muy pendientes de lo que es el factor climático, dada la incidencia que tiene, sobre todo en los créditos, el sector del agro y la pecuaria, que a su vez estiran una gran cadena logística. Así que con mucha cautela estamos pendientes de eso. Habló de un elemento que se considera siempre importante en este sector, la solvencia y la solidez. Y eso ha venido creciendo en nuestro país y me parece que es importante recalcarlo, Liz, porque da confianza al sistema y da confianza al inversor. Sí, hoy en día el sistema bancario paraguayo es una de las banderas que tiene el Paraguay a la hora de presentarse internacionalmente. Esto es bueno para el país, esto es bueno para poder justamente dar un puerto a donde llegar al dinero internacional que pueda llegar a estar interesado en nuestro país, especialmente con lo que se llama el grado de inversión que hemos alcanzado con una de las calificadoras. No obstante, ese grado de inversión es un sello, es una conquista, pero no significa que vengan a raudales los capitales. Los capitales hay que salirlos a conquistar por muchos argumentos, entre ellos, obviamente, ese grado de inversión, que lo que nos da, repito, es un sello que nos pone en ciertas ligas, porque hay fondeos internacionales que no llegan a países que no tengan mínimo una calificación, otros tienen mínimo 2 calificadoras y así sucesivamente. Por lo tanto, nos permite acceder digamos, a un estamento superior, pero competir siempre se compite finalmente por la atracción de ese capital. Y uno de los argumentos es obviamente la solidez del sistema financiero paraguayo en la actualidad, que como dije antes, fue incluso sometido a unas pruebas de estrés por el Banco Central, que lo hace periódicamente, saliendo digamos, con nota positiva en prácticamente en todos los elementos analizados. Esto también es importante, por eso siempre suelo comentar que de los sectores de la economía de los cuales se sabe todo es del sistema bancario, el sistema financiero regulado, ¿verdad? Nosotros no sabemos de otros sectores de la economía tanto como sabemos el sistema financiero. Podemos saber cuánto ganó, cuánto vendió, cuánto dejó de ganar, cómo estuvo, en fin, absolutamente todo es un sistema
sumamente regulado y de conocimiento público de sus estamentos y eso, digamos, de su radiografía interna. Eso no hay en otro sector de la economía. Por Ujú. eso que se sabe también de las ganancias, pero eso es bueno, porque así la gente también sabe dónde, que su plata a la hora de depositarla tiene un banco exitoso, un banco que está siendo bien manejado o que está respaldado por buenos dígitos. Es un factor de confianza para el mercado local y también para el mercado internacional. Mencionó la cautela con un tema importante y que afecta mucho a los productores, que tiene que ver con el resultado de la zafra principalmente, el factor clima. ¿Hay otros elementos que podrían de alguna manera desacelerar el crecimiento en el negocio bancario y financiero o podríamos mirar incluso a nivel regional y a nivel global qué está pasando con lo que podría ralentizar de alguna manera? Sí, el factor climático sin duda está en primerísimo lugar para nosotros por obvias razones. La cadena que mueve no solamente la pecuaria y el agro es demasiado importante en nuestro país Sí. y de hecho ha sido tan importante y sí es tan importante que el Banco Central ha emitido unas normativas especiales para atender a este sector en estas condiciones, una flexibilización en torno a lo que son los créditos a este sector, como unas medidas especiales transitorias le llaman. Ujú. Tanto es lo que impacta en la economía paraguaya. Pero no es solamente el agro, perdón, no es solamente el clima un factor a tener en consideración, sino también a nivel internacional muchos efectos internacionales pueden tener implicancia en nuestro país. Ujú. A veces no de una forma directa, uno podría creer que los conflictos bélicos de hecho están lejos nuestro, gracias a Dios de eso, pero impactan a nivel internacional, digamos, por ejemplo, en las cadenas logísticas, digamos, en las grandes batallas de lo que tiene que ver con transporte, con el tema del petróleo que siempre impacta, termina impactando hasta al ciudadano de a pie, digamos, Sí. porque eh, con efectos indirectos va llegando hasta la economía, hasta la microeconomía. También las negociaciones que se están dando, los intereses que se dan entre los países, recordemos que eh, bueno, Argentina y Brasil y Uruguay, todos están hablando en diferentes momentos. En Brasil, por ejemplo, el tema del dólar impacta directamente y es nuestro principal socio comercial. Nuestro sector maquila lo tiene como principal destino de nuestras exportaciones. Así que lo que pase en el Brasil nos impacta directamente a empresas y fábricas paraguayas y por ende al sistema financiero. Ujú. En la Argentina, a su vez, todas las medidas en algunos casos han sido beneficiosas para el país porque han eh, cerrado casi la brecha de diferencia cambiaria que había tan grande y que facilitaba tanto el contrabando, pero al mismo tiempo estamos muy pendientes. Bueno, hace poco se cobró una deuda de Yacyretá, eso es importante, entró dinero a las arcas del Estado de una pendencia, pero las decisiones del gobierno argentino con relación a posibles acuerdos internacionales o del propio Uruguay que tiene intenciones de hacer acuerdos internacionales y siendo nosotros el bloque Mercosur, eso Sí. está también en la mira. Algunos hablan del inicio de conversaciones para tratados de libre comercio, que tenemos que estar de acuerdo los cuatro. Y si no, Mercosur obviamente tiene esa, digamos, esa discusión permanente. Lo que pasa en estos países, especialmente Argentina, especialmente Brasil y Argentina en ese orden, impacta directo en nuestra economía y también en los aranceles, que hay ahora digamos, una discusión política internacional muy grande con Estados Unidos, la principal economía del mundo. Eh, Estados Unidos, bueno, la Fed fija una tasa y termina impactando a nivel internacional, o el gobierno de Estados Unidos de repente impone aranceles en determinados mercados, por ejemplo, al tema de importación del acero en el Brasil, eso impacta muchísimo en la economía brasileña, así que vamos a ver cómo se desenlace, cuál es el desenlace, digo bien, de estas negociaciones que está teniendo esta principal economía del mundo con socios que son muy importantes para nosotros, como el caso de los vecinos del Mercosur.
Lo que mencionaba en último término, lo de Estados Unidos, actual administración con políticas diferentes a la administración anterior, la Reserva Federal de los Estados Unidos, todo hace un conjunto de cosas también para remarcar la cautela que usted mencionaba al principio, avanzar pero con cautela y mirando mucho el ámbito internacional. Así mismo, de cómo se dan estas negociaciones, de cómo se terminan estos acuerdos o cómo se avanzan, pueden estar impactando a grandes mercados como por ejemplo el Brasil o la Argentina, y eso a su vez termina impactando en nosotros en forma indirecta, ¿no? Ujú. O casi bastante directa, más bien diría en algunos casos, sobre todo en el Brasil. Entonces, muy pendientes de estas negociaciones, muy pendientes también, por supuesto, como decía, de los conflictos eh, que se dan y de cómo esta, digamos, esta reestructuración del mundo en la geopolítica China, Estados Unidos, la Unión Europea, las negociaciones, por ejemplo, hay muchos fondeos que tienen que ver con ambiente, sociedad y gobernanza, se le llaman por sus siglas en inglés, son ESG, Ujú. ESG, y son fondeos que tienen un fuerte componente, digamos, ambiental, social y de gobernanza, como su nombre lo indica, y que ahora con estas decisiones, digamos, de Estados Unidos con relación a ciertos aspectos, habría que ver cómo quedan estos, cómo se replantean o si siguen igual estos fondeos o tienen alguna otra mirada. Eh, Creemos que a la larga esa tendencia va a seguir, la de ambiente, sociedad y gobernanza, eh, y que de alguna manera eso vamos a tener que ir ajustándonos con el tiempo, pero hay que ver qué tanta es la presión en el tiempo, digamos, para poder ajustarnos. Ahora mismo el Banco Central y el Ministerio de Economía de Paraguay están trabajando en lo que es taxonomía verde, que son, digamos, digamos, unos aspectos que tenemos que cuidar a la hora de dar créditos. Sí. Entonces, este tipo de temas está siendo en este momento un debate muy importante, muy fuerte, y también podría impactar en forma directa y muy fuerte en grandes mercados e indirectamente a nosotros. Ujú. ¿Algún cambio de política específicamente en la Reserva Federal de Estados Unidos podría tener repercusión aquí en el mercado local o por rebote estaríamos viendo una reacción si afecta a Brasil y a Argentina? Bueno, la Fed siempre tiene digamos, un impacto a nivel global, ¿verdad? Sí. Lo que ellos decían como política termina incidiendo prácticamente, todos miramos a sus decisiones porque es el costo del dinero finalmente a nivel internacional. Así que siempre estamos todos pendientes de lo que hace la principal economía y de sus decisiones porque sí afectan, en algunos casos más inmediatos y en otros, digamos, más progresivamente, pero sí, siempre mucha atención a sus decisiones.